Igualmente es un indicio que otros actores políticos analizan en España, donde las políticas económicas acostumbran estar condicionadas por marcos regulatorios europeos. La comparación con modelos más desregulados puede avivar el debate sobre competitividad y soberanía financiera. Asimismo, debemos considerar la dimensión geopolítica. Estados Unidos no solo compite en el ámbito económico, sino también en influencia estratégica. Exhibir capacidad para estabilizar precios básicos consolida la imagen de liderazgo y resiliencia. En un mundo definido por tensiones comerciales, conflictos energéticos y rivalidades entre grandes potencias, cada indicador favorable se convierte en herramienta diplomática indirecta. La estabilidad económica proyecta fortaleza institucional. Para España, este escenario implica una doble responsabilidad: examinar con rigor los datos y eludir simplificaciones excesivas. No cualquier fluctuación en el mercado estadounidense es replicable en Europa. Las estructuras productivas, regulatorias y sociales son distintas. Sin embargo, ignorar la dimensión simbólica resultaría un error. La política actual opera en un entorno globalizado donde la percepción viaja más veloz que los análisis técnicos. La influencia internacional no siempre se evidencia en tratados formales o decisiones institucionales. A veces se refleja en algo más sutil, en la conversación pública, en la comparativa constante, en la sensación de que otros están alcanzando resultados distintos. Y esa sensación puede convertirse en presión política interna. En este contexto, lo que empieza como una noticia sobre precios agrícolas puede terminar impactando en el discurso económico europeo. La auténtica cuestión no es únicamente si el precio de los huevos baja o sube en Estados Unidos. La cuestión es cómo se asimila ese movimiento, cómo se comunica y cómo impacta en la percepción de eficacia gubernamental más allá de sus fronteras. Porque en la era de la interconexión global, la economía ya no es solo nacional, es narrativa internacional compartida. En toda campaña electoral hay un instante decisivo en el que la retórica se encuentra con la realidad cotidiana del votante. Ese momento no suele producirse en enormes foros internacionales ni en complejos debates presupuestarios. Ocurre cuando el ciudadano valora si su salario rinde más o menos que hace un año, y ahí es donde la economía se convierte en el arma política más potente. Porque seamos francos, ningún discurso ideológico compite con la percepción directa del bolsillo. En el contexto estadounidense, la táctica electoral vinculada al costo de vida ha demostrado ser especialmente efectiva. Cuando los precios suben, el descontento se amplifica. Cuando bajan, aunque sea parcialmente, surge una oportunidad narrativa. La economía deja de ser una variable técnica para transformarse en un mensaje emocional. Y en ese terreno, líderes como Donald Trump han edificado históricamente su discurso sobre una promesa específica: crecimiento, fortaleza nacional y mejora directa para el ciudadano medio. La clave estratégica radica en simplificar el mensaje sin perder impacto. En lugar de hablar de indicadores macroeconómicos complejos, se habla del precio del combustible, del valor de la cesta básica o del coste de los alimentos esenciales. Es un enfoque calculado. El votante puede no seguir los movimientos de la Reserva Federal, pero comprende perfectamente cuánto paga por una docena de huevos. Y cuando ese precio se convierte en símbolo de mejora o deterioro, la contienda electoral entra en una fase mucho más palpable. En este escenario, la economía no es solo contexto, es protagonista. Cada dato positivo puede potenciarse como evidencia de liderazgo eficaz. Cada bajada en productos esenciales puede presentarse como confirmación de que una determinada perspectiva económica está funcionando. El mensaje tácito es poderoso. Con la dirección correcta, el costo de vida puede controlarse. Esa narrativa conecta directamente con la angustia económica que ha marcado a millones de familias tras años de carestía e incertidumbre global. Pero la estrategia va más allá de la cifra puntual. Se construye una historia sólida en la que el candidato se posiciona como gestor sólido frente al caos económico. La caída de precios no se presenta como una variación de mercado, sino como resultado de un enfoque resolutivo. Aunque los elementos estructurales sean múltiples, desde cadenas de suministro hasta dinámicas energéticas, la narrativa electoral tiende a centralizar el mérito en el liderazgo político. Esa personalización del resultado es parte central de la estrategia. Además, en un entorno altamente polarizado, la economía funciona como espacio común. Mientras otros temas dividen profundamente al electorado, el costo de vida afecta a todos. Independientemente de ideologías, los ciudadanos desean estabilidad y capacidad adquisitiva,
Por eso, centrar la campaña en la economía permite expandir el alcance del mensaje. No se trata solo de persuadir a la base electoral, sino de captar a votantes indecisos, cuya prioridad principal es su bienestar económico. La dimensión mediática también juega un rol crucial. Cada reporte de precios, cada gráfico comparativo, cada declaración pública se convierte en insumo de campaña. Las redes sociales amplifican titulares simples y visuales. Los precios bajan, la inflación se modera, la economía se fortalece. En ese ecosistema, la velocidad de la percepción sobrepasa a la complejidad del análisis. La política contemporánea entiende que la reiteración de mensajes económicos claros puede afianzar una imagen de competencia y control. Desde la perspectiva internacional, incluida España, esta táctica electoral ofrece una enseñanza sobre el peso central de la economía en la competencia política moderna. En épocas de incertidumbre global, los ciudadanos priorizan resultados tangibles sobre promesas abstractas. La batalla ya no se libra únicamente en el ámbito ideológico, sino en la experiencia cotidiana del consumidor. Y cuando un candidato logra asociar su figura a una mejora perceptible en el costo de vida, robustece su posición de manera significativa. Existe también un elemento de contraste estratégico. Presentar cifras favorables permite no solo promover una agenda propia, sino debatir la gestión anterior o alternativa. La economía se convierte así en herramienta comparativa antes y después bajo este liderazgo o bajo otro. Ese marco narrativo facilita la decisión electoral y reduce el debate a una pregunta directa. ¿Está usted mejor ahora que antes? En este contexto, cada fluctuación económica adquiere dimensión política directa. No es simplemente un registro estadístico, es munición electoral. Y en un entorno donde la fe en las instituciones recae en gran medida de la estabilidad económica percibida, la economía deja de ser un apartado más del programa político para convertirse en el pilar central de la campaña. Sin embargo, el análisis profesional demanda ir más allá del eslogan. La producción agrícola depende de diversos factores estructurales: gastos energéticos, precios del grano, disponibilidad de mano de obra, condiciones climáticas y comercio internacional. Una desregulación puede reducir ciertos costos operativos, pero no suprime riesgos sistémicos. Por ejemplo, la gripe aviar, que afectó a millones de aves en los últimos años, no fue resultado de un exceso regulatorio, sino de un fenómeno sanitario global. Por tanto, atribuir variaciones de precios exclusivamente a decisiones políticas puede resumir en exceso una realidad compleja. Aún así, el componente estratégico es evidente. El apoyo directo al sector agrícola tiene un peso electoral relevante en estados rurales clave. Incentivar la producción no solo impacta en la economía, sino también en la narrativa política. Se proyecta la imagen de un gobierno alineado con los productores nacionales, comprometido con la autosuficiencia y la disminución de la dependencia externa. En tiempos de incertidumbre internacional, ese mensaje retumba con fuerza. Desde la perspectiva europea y particularmente española, esta estrategia inaugura un debate interesante. España también afronta tensiones en su sector agrícola por regulaciones medioambientales, gastos energéticos y competencia internacional. Observar cómo Estados Unidos podría optar por un modelo más flexible suscita interrogantes sobre competitividad global. Si la economía estadounidense reduce costos a través de desregulación, ¿podría crear presión indirecta sobre los mercados europeos? ¿Podría incidir en el debate interno sobre políticas agrícolas dentro de la Unión Europea? Existe además un componente financiero que no debe ignorarse. Las expectativas de mercado tienen un poder particular. Si inversores y productores anticipan un escenario más favorable bajo una agenda de menor intervención, pueden aumentar producción e inversión incluso antes de que las reformas se implementen plenamente. Esa anticipación puede tener impactos reales sobre la oferta y por extensión sobre los precios. La economía moderna no se mueve solo por decisiones ejecutadas, sino también por expectativas construidas. El debate también incluye una dimensión medioambiental y social. La desregulación puede acelerar procesos productivos, pero plantea dudas sobre sostenibilidad, estándares sanitarios y protección laboral. El balance entre eficiencia económica y responsabilidad regulatoria es delicado. Minimizar costos a corto plazo podría generar tensiones a largo plazo si se percibe un deterioro de estándares de calidad o protección ambiental. Lo que convierte esta estrategia en un tema central de análisis político no es únicamente su contenido económico, sino su capacidad narrativa.
La promesa de producir más para pagar menos es sencilla, directa y entendible. En un entorno repleto de tecnicismos económicos, la simplicidad se convierte en ventaja estratégica. Y cuando esa narrativa logra conectar la política nacional con el precio de un alimento básico, la estrategia toma una dimensión emocional que trasciende los gráficos y las estadísticas. En este escenario, la pregunta clave no es solo si la desregulación funcionará en términos puramente económicos, sino si conseguirá consolidarse como percepción dominante, porque en política la percepción de eficacia puede ser tan determinante como los resultados cuantificables. Y en un mundo donde los precios de los alimentos se convierten en motivo electoral, cada decisión sobre regulación agrícola deja de ser técnica para transformarse en símbolo de modelo económico. Lo que sucede en Estados Unidos difícilmente se queda dentro de sus fronteras. Cada decisión económica, cada cambio político y cada indicador de precios tiene un efecto dominó que cruza mercados, instituciones y percepciones públicas en todo el mundo. Y aquí aparece una pregunta crucial que España no puede ignorar. Cuando la economía estadounidense envía una señal, ¿estamos preparados para interpretar su impacto real en Europa? Porque no se trata solo de cifras, se trata de influencia. Estados Unidos continúa siendo la principal fuerza económica global y su mercado interno opera como referencia para inversores, bancos centrales y gobiernos. Cuando se produce una baja visible en el precio de un producto básico como los huevos, el efecto inmediato puede parecer doméstico, pero el mensaje que emite es mucho más amplio. Transmite una imagen de estabilización, de dominio inflacionario, de posible eficiencia política, y esa imagen tiene capacidad de dar forma a expectativas en otros continentes. En España, donde el debate sobre el costo de vida ha sido central en los últimos años, cualquier noticia relacionada con la evolución de precios en Estados Unidos ingresa rápidamente en el análisis político, no porque el mercado español esté sujeto directamente del precio del huevo estadounidense, sino porque la narrativa económica atraviesa el Atlántico con facilidad, los medios amplifican titulares, las redes sociales simplifican mensajes, y los actores políticos analizan esos datos dentro de su propio contexto nacional. Aquí surge un elemento clave, la rivalidad de modelos. Si en Estados Unidos se instala la idea de que un determinado enfoque económico está logrando reducir precios y mitigar la presión sobre el consumidor, ese modelo puede convertirse en referencia comparativa. En España y en el resto de Europa, los grupos políticos observan con atención cualquier señal que pueda utilizarse como argumento en el debate interno. La comparación se vuelve inevitable. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Podríamos hacer lo mismo? ¿Qué resultados están obteniendo? La influencia no es solo política, también es financiera. Los mercados globales responden ante cambios en expectativas económicas estadounidenses. Si se percibe que la inflación está moderándose o que determinados sectores productivos lucen fortalecidos, pueden ajustarse decisiones de inversión, tasas de cambio y estrategias comerciales. España, como economía integrada en la Unión Europea y conectada al sistema financiero internacional, no se encuentra aislada de esas dinámicas. Las exportaciones, el valor del euro frente al dólar y los flujos de capital pueden resultar condicionados por estas percepciones. Existe además un componente mental que no debe menospreciarse. En momentos de incertidumbre económica, los ciudadanos buscan referentes externos para evaluar su propia situación. Si escuchan que en Estados Unidos ciertos precios están bajando, pueden preguntarse, ¿por qué no ocurre lo mismo en su círculo inmediato? Esa comparación nutre el debate público y el debate público influye en la agenda política. Cuando figuras como Donald Trump vinculan su discurso a mejoras en el costo de vida, aunque esas mejoras respondan a múltiples factores de mercado, el mensaje cobra dimensión internacional. No es solo un discurso dirigido a votantes estadounidenses, también es una señal que otros actores políticos observan. En España, donde las políticas económicas acostumbran estar condicionadas por marcos regulatorios europeos, la comparación con modelos más desregulados puede avivar el debate sobre competitividad y soberanía económica. Asimismo, debemos considerar la dimensión geopolítica. Estados Unidos no solo compite en el ámbito económico, sino también en influencia estratégica. Exhibir capacidad para estabilizar precios básicos consolida la imagen de liderazgo y resiliencia. En un mundo definido por tensiones comerciales, conflictos energéticos y rivalidades entre grandes potencias, cada indicador favorable se convierte en herramienta diplomática indirecta. La estabilidad económica proyecta fortaleza institucional.
Para España, este escenario implica una doble responsabilidad: examinar con rigor los datos y eludir simplificaciones excesivas. No cualquier fluctuación en el mercado estadounidense es replicable en Europa. Las estructuras productivas, regulatorias y sociales son distintas. Sin embargo, ignorar la dimensión simbólica resultaría un error. La política actual opera en un entorno globalizado donde la percepción viaja más veloz que los análisis técnicos. La influencia internacional no siempre se evidencia en tratados formales o decisiones institucionales. A veces se refleja en algo más sutil, en la conversación pública, en la comparativa constante, en la sensación de que otros están alcanzando resultados distintos, y esa sensación puede convertirse en presión política interna. En este contexto, lo que empieza como una noticia sobre precios agrícolas puede terminar impactando en el discurso económico europeo. La auténtica cuestión no es únicamente si el precio de los huevos baja o sube en Estados Unidos. La cuestión es cómo se asimila ese movimiento, cómo se comunica y cómo impacta en la percepción de eficacia gubernamental más allá de sus fronteras. Porque en la era de la interconexión global, la economía ya no es solo nacional, es narrativa internacional compartida. En toda campaña electoral hay un instante decisivo en el que la retórica se encuentra con la realidad cotidiana del votante. Ese momento no suele producirse en enormes foros internacionales ni en complejos debates presupuestarios. Ocurre cuando el ciudadano valora si su salario rinde más o menos que hace un año. Y ahí es donde la economía se convierte en el arma política más potente. Porque seamos francos, ningún discurso ideológico compite con la percepción directa del bolsillo. En el contexto estadounidense, la táctica electoral vinculada al costo de vida ha demostrado ser especialmente efectiva. Cuando los precios suben, el descontento se amplifica. Cuando bajan, aunque sea parcialmente, surge una oportunidad narrativa. La economía deja de ser una variable técnica para transformarse en un mensaje emocional. Y en ese terreno, líderes como Donald Trump han edificado históricamente su discurso sobre una promesa específica: crecimiento, fortaleza nacional y mejora directa para el ciudadano medio. La clave estratégica radica en simplificar el mensaje sin perder impacto. En lugar de hablar de indicadores macroeconómicos complejos, se habla del precio del combustible, del valor de la cesta básica o del coste de los alimentos esenciales. Es un enfoque calculado. El votante puede no seguir los movimientos de la Reserva Federal, pero comprende perfectamente cuánto paga por una docena de huevos. Y cuando ese precio se convierte en símbolo de mejora o deterioro, la contienda electoral entra en una fase mucho más palpable. En este escenario, la economía no es solo contexto, es protagonista. Cada dato positivo puede potenciarse como evidencia de liderazgo eficaz. Cada bajada en productos esenciales puede presentarse como confirmación de que una determinada perspectiva económica está funcionando. El mensaje tácito es poderoso. Con la dirección correcta, el costo de vida puede controlarse. Esa narrativa conecta directamente con la angustia económica que ha marcado a millones de familias tras años de carestía e incertidumbre global. Pero la estrategia va más allá de la cifra puntual. Se construye una historia sólida en la que el candidato se posiciona como gestor sólido frente al caos económico. La caída de precios no se presenta como una variación de mercado, sino como resultado de un enfoque resolutivo. Aunque los elementos estructurales sean múltiples, desde cadenas de suministro hasta dinámicas energéticas, la narrativa electoral tiende a centralizar el mérito en el liderazgo político. Esta personalización del resultado es parte central de la estrategia. Además, en un entorno altamente polarizado, la economía funciona como espacio común. Mientras otros temas dividen profundamente al electorado, el costo de vida afecta a todos. Independientemente de ideologías, los ciudadanos desean estabilidad y capacidad adquisitiva. Por eso, centrar la campaña en la economía permite expandir el alcance del mensaje. No se trata solo de persuadir a la base electoral, sino de captar a votantes indecisos, cuya prioridad principal es su bienestar económico. La dimensión mediática también juega un rol crucial. Cada reporte de precios, cada gráfico comparativo, cada declaración pública se convierte en insumo de campaña. Las redes sociales amplifican titulares simples y visuales. Los precios bajan, la inflación se modera, la economía se fortalece. En ese ecosistema, la velocidad de la percepción sobrepasa a la complejidad del análisis. La política contemporánea entiende que la reiteración de mensajes económicos claros puede afianzar una imagen de competencia y control.
Desde la perspectiva internacional, incluida España, esta táctica electoral ofrece una enseñanza sobre el peso central de la economía en la competencia política moderna. En épocas de incertidumbre global, los ciudadanos priorizan resultados tangibles sobre promesas abstractas. La batalla ya no se libra únicamente en el ámbito ideológico, sino en la experiencia cotidiana del consumidor. Y cuando un candidato logra asociar su figura a una mejora perceptible en el costo de vida, robustece su posición de manera significativa. Existe también un elemento de contraste estratégico. Presentar cifras favorables permite no solo promover una agenda propia, sino debatir la gestión anterior o alternativa. La economía se convierte así en herramienta comparativa antes y después bajo este liderazgo o bajo otro. Ese marco narrativo facilita la decisión electoral y reduce el debate a una pregunta directa. ¿Está usted mejor ahora que antes? En este contexto, cada fluctuación económica adquiere dimensión política directa. No es simplemente un registro estadístico, es munición electoral. Y en un entorno donde la fe en las instituciones recae en gran medida de la estabilidad económica percibida, la economía deja de ser un apartado más del programa político para convertirse en el pilar central de la campaña.